Panini, pasión para compartir. Una charla a contrarreloj. Pues esta charla que les proponemos hoy, inicio de semana, hoy lunes, es una charla sobre el perdón. Una periodista británica hace uso de diferentes historias. Todas esas historias son casos de la vida real, de víctimas y autores de delitos o violencia, para ayudar a las personas justamente a explorar ideas sobre el perdón y las alternativas a la venganza. Y entiendo que nuestra siguiente invitada, parte de periodistas, también fundadora de un proyecto muy, muy grande en el mundo que se llama The Forgiveness Project. Es verdad, Rosario. Comienzo con una historia que es parte de este proyecto. Es la historia de Liz Cashin. Ella en 1983 tenía 13 años y era deportista. Ella era lanzadora de jabalina. Durante un entrenamiento, ella agarró la jabalina, respiró profundo, la lanzó. La jabalina accidentalmente se desvía y se incrusta en el rostro de una de sus compañeras, acabando con su vida unos días después. La historia de Liz y el proceso de cómo ella pues tuvo todo el trauma, la culpa, el dolor y después el proceso de perdonarse a sí misma por lo que había ocurrido, de darse cuenta que no había hecho nada malo y que debía perdonarse, es una de las historias que se aborda en esta fundación. Una fundación que existe para trabajar en ideas de reconciliación, en ideas de perdón y en ideas de la búsqueda no solamente del perdón hacia otras personas, sino de manera muy especial hacia el perdón propio. De eso se trata el proyecto del que vamos a hablar a continuación, Forgiveness Project. Y hasta ahora está con nosotros Marina Cantacuzino. Ella es periodista y la fundadora de esta organización benéfica que tiene su sede en Inglaterra. Mateo, vamos a saludar a nuestra invitada y la primera pregunta que queremos hacerle en esta tarde en Contrarreloj es: cuando hablamos de perdón, hablamos también de olvido, ¿no? Esto es como yo perdono, pero no olvido, o para perdonar es importante olvidar. ¿Cuál es la relación que ella ha identificado entre perdón y olvido para realizar su trabajo? Marina, thank you so much for being here with us in the radio station. As the first question, we would like to ask you and to understand a little bit at the time when we talk about forgiveness, we have to talk about forgetting, you know. So what will be and what would you say that is the relation between these two words at the time of doing your work and your investigation? Were you talking about forgiveness and forgetting? There's a relationship between the two words. Yeah. There is a relationship, and there's a phrase, you know, to forgive and forget. And that only makes sense to me with very small, minor grievances. Because if we can't forget them, we can't move on, and we haven't forgiven. But I don't think you forget something that's really harmed you, something grave, something that's given you a lot of pain. I think you remember that, but you can still forgive. Desmond Tutu said, you know, forgiveness isn't just to be altruistic, it's the best form of self-interest. So forgiveness is like an act of self-healing, and I don't think whether you remember or forget really has very much to do with it. Pues vea, Pulido nos dice que sí, claro, como usted bien lo menciona, hay una relación. Esa frase que usted comentaba, ¿no? Que sin perdón ni olvido, ¿no? O sea, obviamente es muy famosa, pero dice que, claro, que pues es complicado olvidar a ese algo que usted le ha hecho mucho daño, ¿no? Eso que es algo muy grande y que, claro, le ha causado dolor. Y usted al final, pues, obviamente termina recordándolo, pero ella sí cree que sí se puede perdonar. Ahí nos hablaba de una frase del gran Desmond Tutu, que pues es un tema de altruismo, o sea, que hacer este perdón es un tema de interés propio, ¿no? O sea, de poder perdonar, y al usted poder hacer esto y lograrlo, pues termina siendo un proceso de autosanación personal y propia. En la historia que ha desarrollado con su trabajo alrededor del perdón, ¿qué ha identificado? ¿Es más fácil perdonar a otros o es más fácil perdonarnos, o mejor, es más difícil perdonar a otros o es más difícil perdonarnos a nosotros mismos? And Marina, at the time of doing your job, what have you identified at the time of forgiving? It's easier, or I know it's more difficult to forgive yourselves, or maybe to forgive others. What would you say that would be more easier or difficult? It's hard to generalize, but I would say from the many people I've talked to that forgiving yourself is the hardest thing. And I think that's because as human beings, we're very hard on ourselves.
and we beat ourselves up. And the trouble is that if we have self-loathing, that then just exacerbates self-destructive behavior. And I think as human beings, we want to see ourselves as morally sound, as morally upright. And therefore, we try and endeavour to forgive ourselves. We find it very hard to forgive ourselves if we feel we've done something wrong. And sometimes it's easier also to forgive strangers than it is to forgive loved ones. So it's very complex. But yes, overall, I'd say the hardest thing for the people I've spoken to is self-forgiveness. And it's very important as well, because if we do not forgive ourselves, we get in the way of our lives. Pues vea, Pulido, en este caso nos dice que es difícil generalizar, ¿no? Pero que obviamente es más complicado uno poder perdonarse a sí mismo que perdonar a los otros. ¿Por qué? Pues porque en ese tema, digamos que nos golpea un poco más fuerte, sí, termina siendo un problema. Nosotros cargamos una carga propia, entonces termina siendo de alguna manera, ¿cómo decirlo?, autodestructivo. Entonces obviamente es un comportamiento pues que es moral y claro, lo intentamos. Es difícil pues en esos temas que nos hacen daño. Entonces, ¿qué ocurre y qué nos aclara? Que de hecho es mucho más fácil poder perdonar a extraños que inclusive a esas personas más cercanas con las cuales nosotros tenemos otros sentimientos desarrollados, si lo queremos decir, los seres queridos. Entonces pues obviamente es importante perdonarnos y lógicamente pues es un proceso pero bastante complicado. El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, ha impulsado desde hace algún tiempo lo que se ha denominado como el perdón social, que consiste en que después de un proceso de verdad y reparación, unas personas que han cometido unos delitos, unas faltas, puedan ser perdonados por la sociedad colombiana. ¿Qué tan viable cree ella que sea posible un proceso de esta magnitud? Que toda una sociedad perdone a un grupo de personas que han cometido faltas gravísimas en contra de la sociedad y hasta de la vida de las personas. And Marina, our president, actual president Gustavo Petro, has impulsed one initiative that is called the social forgiveness. At the time that when there's a process of truth and repair after a series of faults, the society could forgive you after all that you have done to people in our society. Of course, you know that has been in a lot of years in war. What do you think? Maybe you could think that this could be possible, that a whole society could maybe forgive a person that have made all these kinds of faults to society? Do you think that this is possible or easier or not? It certainly isn't easy. I think interpersonal relations forgiveness makes more sense to me when one person has been hurt by another or by a group. It's a very personal thing. However, it is possible for whole societies and groups to forgive, but I think way down the line. I think in the middle of conflict, forgiveness shouldn't be brought into the picture because people are only concentrating on winning and surviving. But years down the line, when societies are trying to repair, then I think forgiveness can become part of the discourse. It's still a very personal thing. It should never be pressed. It should never be really encouraged by leaders, because the moment people are encouraged to forgive, they become re-victimized. It has to be a personal choice. But I'm also saying it can happen in communities. Communities can forgive, and truth and reconciliation commissions can be extremely helpful because they allow victims to have their stories told and to be witnessed and acknowledged. Pues vea, Pulido, en este caso nos dice que mire, pues no es tan sencillo, ¿no? Porque el perdón normalmente se da de una persona a otra. Que lo haga un grupo, claro, es posible, pero digamos que al final, en medio de un conflicto como el que hemos vivido nosotros como colombianos, pues realmente la gente se concentra más como en sobrevivir y ganar, ¿no? Que obviamente pues la reparación en sociedades, pues sí, hace parte dentro de este tema, el perdón, el discurso, pero termina siendo muy personal. Que sí nos aclara en este sentido, que no se debe presionar, entonces que por eso
no debería ser realmente alentado por líderes. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en este momento al hacer esto? Se reactivimiza, o sea, hay la reactivimización. Entonces eso es lo que va a ocurrir al final. Entonces, pues que esto tiene que entenderse como una opción personal, que al final, pues sí, puede pasar en estas comunidades, puede haber el perdón, puede haber la reconciliación, y que obviamente, pues sí, hay una ayuda con las víctimas para poder contar las historias y entenderlas, y obviamente que exista esto, pero que pues obviamente hay que tener mucho cuidado y que no es algo sencillo. Pues, Rosario, la invitación entonces, hay que leer Forgiveness, una exploración. Este es un libro magnífico en el que nuestra invitada de hoy, Marina Contacucino, a través de historias reales, nos va a mostrar cómo es posible y cómo es de difícil también en muchas ocasiones llegar a este concepto, sobre todo a ese proceso que es el perdón. Mateo, agradézcale por favor a nuestra invitada haber estado el día de hoy. Vamos a leer con mucho juicio su libro y nuevamente darle las gracias por estar con nosotros a Contrarreloj. Marina, thank you so much for being here with us in W Radio, for understanding help us understanding this topic, and congratulations for this book and this work of yours. Thank you very much. Lovely to talk to you.